algo triste sucederá. Incluso podía ver unas nubes negras lentamente acercándose a la aldea. El rubio vio cómo lentamente se quitaba el genjutsu, miró al zorro quien se preparaba para su carnicería. En su mente quería salir aquella oscuridad pero siempre se negaba, tenía que darle una oportunidad de salvarse. El rubio vio como el zorro les había cerrado el paso aunque era de un tamaño de un perro grande, tenía un poder descomunal, sus 9 colas se movían de un lado a otro. El rubio usó sus clones para darle apoyo, los invasores atacaron ambos. El zorro fue un ser fiero, en menos de unos minutos tenía sangre en su hocico, en sus patas tenía a aquellos shinobis que fueron desafortunados en pelear contra él, los clones eran más suaves. Usaba su katana de madera para defenderse de las shuriken que eran lanzadas. Él había chasquido sus dedos activando un genjutsu de supresión de chakra. Fue el peor escenario para un shinobi que solo usaba su chakra en pela y no tenía otras habilidades. El zorro solo mostraba sus garras y sus dientes manchados de rojo escarlata. El rubio solo miraba a la aldea, sus clones eran eliminados lentamente pero él esquiva a los shuriken que querían eliminarlo. En Konoha, Hiruzen tenía las cosas difíciles para detener a su antiguo alumno, incluso con la ayuda de su Anbu que había llegado en el momento más indicado para salvarle la vida. Orochimaru no le importaba si tenía que matar a otro en su proceso, incluso con Edo Tensei ambos fueron separados. Él pelaba contra Tobirama Senju, el ser único en dominar el agua como si fuera la misma arcilla. El clon no tenía el mismo chakra, solo era una milésima del chakra original. Él intentaba usar jutsu básicos pero de una forma rápida para detener a los jutsus de Tobirama que contaban con mayor poder. Tobirama usaba su taijutsu y sus jutsus de agua. Tenía que admitir que el gaki sí que era difícil de noquearlo. Él no quería verlo morir pero ahora no podía hacer nada. El rubio esquiva los chorros de agua que podían cortar cualquier cosa. Él quedó sorprendido por aquel jutsu, sí que eran Hokage, eran diferentes y sin decir que tenían más habilidades. Orochimaru solo se reía ahora que logró separar a los estorbos, podía pelear contra su sensei. De su boca sale su katana pero el Enma logró detenerla. Orochimaru solo se molestó para después lograr burlar al mono. Orochimaru recibió de golpe bolas de lodo para después ser arrastrado por un río de lodo. Tobirama usó su jutsu de obscuridad. El clon tenía problemas, no podía ver a su enemigo. Él se agachó por sus instintos. El rubio se puso de pie, esquiva los golpes de Tobirama y dio un salto hacia arriba para después dar una patada impregnada con viento. Logró dar un golpe a Tobirama pero este logró reconstruirse. El rubio dio varias volteretas hacia atrás intentando dejar la mayor distancia entre ambos. Toda la oscuridad había desaparecido. El rubio vio como su abuelito tenía la katana de Orochimaru en su estómago, pero lo que vio detrás de él lo heló su sangre, era la diosa de la muerte Shinigami. Él corrió hacia su abuelito, no permitirá que él muriera, pero un clon oculto de Orochimaru salió para decapitarlo. El rubio cayó del árbol sujetándose fuerte su cabeza, él apretaba fuerte sus ojos. En minutos un pilar de color carmesí fue lo que hizo parar a todos y algo que muchos habían olvidado había regresado, aquel miedo que estaba oculto en su más oscuro y olvidado de sus mentes. El zorro se había desvanecido en un remolino de fuego. Lentamente él adquirió una forma más salvaje. Los animales huían del lugar. Todo el lugar se llenó de un instinto asesino que no los hacía moverse. Solo fue unos segundos antes de que él desapareció. Los ambos lentamente caían al suelo muerto. Orochimaru, quien había visto aquel pilar, no le gusta para nada y sin sus brazos no tendría más que retirarse antes de que pudiera dar la orden. Estaba en el suelo y Kabuto, sin un brazo sangrando, fue arrancado de un solo golpe. La barrera tenía un gran agujero. Lentamente aquel chakra fue destruyendo la barrera. Él intentaba entender qué había pasado pero el rubio desapareció y apreció adelante de solo sintió un golpe y ver el cielo para después escuchar un sonido aturdidor. Él se movía rápido. Orochimaru no podía ni siquiera verlo. Él dio un salto en el aire usando sus garras, logró partirlo por la mitad sin ningún esfuerzo. Ahora entendía que enfrente de él tenía un depredador. El brazo del rubio se hizo de un color negro, lo había extendido de forma horizontal para solo dejarlo caer. Si no lo hubiera esquivado hubiera por segunda vez sido partido por la mitad. Aquel viento cortante cortó todo a su paso. El rubio movía tan rápido sus brazos que todo a su alrededor fue cortado. La barrera era inservible. Varios shinobis de Suna y del sonido eran partidos. El rubio lanzó en el cielo varios shuriken. Orochimaru trago duro. El cielo lentamente fue cubierto por millares de clones de shuriken. El rubio chasqueó los dedos. Era imposible escapar de aquel frío ataque. Crueldad fue lo que el rubio había hecho. Orochimaru había quedado a la merced de aquel monstruo quien preparaba sus afiladas garras. Aquel brillo se podía ver a simple vista. Una barrera apareció enfrente de Orochimaru salvándolo. El rubio estaba detenido aunque lentamente fue destruyendo la barrera. Kabuto tomó a su amo. Sabía que ninguno podría salir con vida, así que usó una invocación inversa para salir dejando atrás a sus shinobis.
Si él estaba enojado ahora no se podía describir. Todo aquel que tenía una banda de la arena o de la aldea del sonido fue eliminado. El rubio no podía ver aquella imagen una y otra vez. Aquel dolor era como un fuego que lentamente lo quema. No entendía de razones. Minato. Fue suficiente, Anbu. Aquella orden fue suficiente para detener al Anbu. Los shinobis huían. Él encaró al mismo Hokage. Aunque quisiera eliminarlo tenía que cumplir con su promesa. Al menos tendría que obedecer la última orden de su Hokage, aquel que dio todo por él. El rubio solo extendió su mano y atrajo su shuriken para después darle la espalda al Hokage. Naruto. No soy el enemigo, pero si se meten en mi camino no lo dudaré. Él desapareció en un remolino negro. Minato jamás se había puesto tan estricto y con aquella mirada fría sin emociones. Solo durante una misión el rubio mayor dio un respiro antes de ver que incluso enojado logró aniquilar a todos los invasores sin herir a ningún shinobi de la aldea. Gaara era traído por Mito. En la puerta se toparon con el Anbu del tercer Hokage, quien solo al verlo era mejor no meterse con él. Mito. ¿Puedes? Naruto. Niña, jamás lo entenderás. Él apretaba fuerte sus puños, los hizo sangrar. El líquido carmesí manchó aquel lugar. Mi Hokage ya no está, ahora debo de irme. Los hermanos de Suna nadie fue capaz de verlo a la cara, podían ver aquel dolor. Una zorra de 9 colas apreció ante todos. El rubio perdió la conciencia. Kikui. Oshukaku, tú has liberado mi gran sello. Lo que has temido ha despertado. Ni nosotros 9 podríamos contra aquel que cuenta con la arma de la creación. Ahora su camino fue elegido por el destino. Tonto hermanito, nuestro padre lo advirtió que tú serías aquel que lo haría. Ahora eres una deshonra para nosotros 9. Tendré que arreglar lo que tú has hecho. Ni la muerte has de merecer. Nuestro padre debe de estar muy decepcionado. Si hubieras guiado a tu contenedor nada de esto hubiera pasado. Aquel zorro rugió con todo su poder, hizo temblar toda la aldea. Por primera vez en años tomó aquella forma que tontos habían soñado en sus pesadillas en la noche donde solo había total obscuridad. Kikui. Ahora me has de reconocer, soy el amo de la destrucción y de la misma oscuridad. Soy el Kikui. Un remolino de fuego cubrió al imponente zorro. Los hermanos de Suna ahora lo entendían porque temían al rubio. Gaara tenía una tristeza inmensa y miedo. Ambas emociones venían una y otra vez. Minato. Naruto todo este tiempo estuvo conmigo. Kusina. Minakun, tenemos que ir por él. El rubio caminaba sin rumbo fijo. Era un gran shinobi con una fuerza que muchos querían, pero ahora no tenía sentido tener algo de aquellas habilidades que superaban a algunos y lo ponían dentro del ojo del huracán. El rubio caminaba lentamente por los bosques del país de la cascada. No tenía sentido su existencia. El rubio era apoyado por la parte más oscura de su ser, aunque a veces lo hacía sentirse peor de lo que estaba. Él se acomodó en un tronco, miraba los árboles que solo nacían para dar sombra y oxígeno, pero también crecían tanto como una torre Kage. Él se era un bicho al lado de ellos, solo tenían que estar ahí. Por ello quería saber si los árboles sabían para qué estaban o solo actuaban solo por el orden natural. El rubio dio un salto para irse de aquel lugar. Había caído suavemente y no en el duro suelo del bosque. Entonces solo se dio cuenta que había caído en un hombre encapuchado. Sus túnicas tenían bordados nubes rojas. El rubio dio un salto antes de ver a su compañero, quien solo lo miró con detenimiento. El rubio vio a una chica de pelo verde algo asustada. Vio los cadáveres de sus compañeros. El rubio no dijo nada, solo empezó a caminar, pero una guadaña lo había sujetado. El rubio solo miró a aquel extraño ser para después quitarse rápidamente la guadaña. Mi nombre es Idan, soy de Akatsuki y eres el primero en humillar. Él solo empezó a caminar sin poner atención a aquel extraño. Una máscara había saltado de su boca lentamente, juntaba una pequeña bola de luz y rayos. El rubio solo había extendido su mano lentamente, absorbió aquel potente jutsu eléctrico. El rubio dio un salto hacia atrás para esquivar la guadaña. El rubio solo extendió su brazo al cielo. Los Akatsuki se pusieron en guardia. Los animales corrían rápidamente, las aves huían de sus nidos. El rubio creó rápidamente un fuego de color negro y morado en forma de medias lunas. Solo al tocar cualquier cosa era desintegrada. Los Akatsuki dieron saltos rápidos hacia atrás. Era el primer shinobi que tenía esas habilidades desconocidas. El lugar ahora estaba petrificado. Los seres vivos que quedaron atrapados eran estatuas de sal. El rubio lentamente caminaba por aquel campo sin vida. Los Akatsuki estaban listos para atacar. Naruto. Liberación, sellos supresión 6, 4 y 8, sellos gravedad 2, 3, 4, 6.
Los Fukinjutsu brillaron por unos segundos antes que se desvanecerían. Una corriente de chakra inundó aquel lugar, pero este era de color púrpura. Kakuzu vio como todo ser viviente moría a su paso. El pasto lentamente se hacía negro para después conviértelo en solo polvo. La chica peliverde estaba en un árbol, había quedado atrapada. El rubio apareció enfrente de Idan. Un solo puñetazo lo dobló de dolor. El rubio usó un combo de patadas y puñetazos. Idan dejó que el rubio estuviera cerca, pero no contaba que él había caído en una trampa. Cada golpe que daba el rubio lentamente inyectaba chakra oscuro. Idan logró hacerle un corte en su mejilla y probó la sangre del rubio. Él solo puso su mano en el suelo antes que Idan. Un Fukinjutsu se manifestó ampliándose por al menos unos 300 kilómetros a la redonda. Cuando Idan quiso usar su jutsu no funcionó. El rubio tenis en sus manos. Sukuna y Kakuzu, quien había analizado la situación, invocó a sus máscaras. El rubio creó una esfera de viento. Él tenía las manos juntas. Todo el cuerpo del rubio corría rápidamente. El viento movía toda su ropa y su cabellera rubia. Los cuerpos hechos de hilos estaban listos para una buena defensa. El rubio esquivó la guadaña de Idan. Los cuerpos que formaban al renegado atacaban al rubio. Una de las máscaras había tocado aquel suelo. Esta se pudrió lentamente. Idan, usando su guadaña, cortó los hilos del cuerpo. Ellos vieron cómo aquel ser se pudría hasta desaparecer. Solo era polvo. El rubio lentamente se hizo un corte en su dedo antes de beber un poco. Sus ojos eran diferentes. Era una pupila rasgada. Sus colmillos se podían ver más claros y sus uñas eran más largas y filosas. El rubio se movió rápido. Solo una imagen residual donde estuvo Idan fue decapitado. El rubio movía rápido sus manos, pero este fue detenido por bolas de agua por parte de Kakuzu. Él fue a chocar contra los duros troncos de madera. Él se puso de pie lentamente. Se puso de cuclillas para correr en 4 patas. Idan movía rápido la guadaña, pero el rubio fue capaz de tomarla en movimiento antes de sujetarla, y ahora era él quien sometía a la Katsuki, pero Kakuzu usó una prisión de agua. Auxilio. El rubio vio como su Fukinjutsu pronto alcanzaría a la niña. Solo alzó su brazo para cortar rápidamente a la burbuja que lo tenía atrapado. Kakuzu fue partido por la mitad sin ninguna dificultad, aunque perdió un corazón. Lo mejor era retirarse. Además, él había hecho lo imposible: humillar en grande. El rubio dio un salto sujetando a la peliverde. El rubio creó un clon de su bolsa. Sacó una especie de pelota de hule antes de lanzarla y crear un vapor corrosivo. Los Akatsuki huían del lugar. Sus capas fueron lanzadas. Fueron lentamente desintegradas por aquella cortina de ácido. Idan escupió sangre. Igual que Kakuzu, miraban que su piel lentamente salían manchas negras. Estas crecían lentamente. Solo tenían una punzada. Ellos se fueron de aquel lugar. El rubio cargaba a la peliverde. Sus pasos lo habían llevado a ella y ahora la tenía que dejar a una aldea antes de seguir su camino. El rubio cuidó de ella. Tenía fiebre y esta no cedía. Podía dejarla morir, pero su abuelito y su sensei estarían decepcionados de él. Kikui. La única persona es la legendaria perdedora. Sabes que somos inmunes a aquel veneno porque tú mismo casi mueres en el intento de dominar el jutsu vapor del infierno. Naruto. ¿Sabes dónde está la kunoichi? Kikui. No, pero tú sí puedes usar tus habilidades para encontrarla. Solo debes de sentir un chakra más nítido y con mayor fluidez gracias a su herencia de chakra Senju. El rubio solo cerró sus ojos. Todo pasa rápidamente. Su chakra intentaba comunicarse con aquel chakra que describía aquel zorro. El rubio logró encontrar su objetivo y no solo eso, él solo tuvo una sonrisa antes de llamar a su fiel compañero para irse de aquel lugar. Kikui. ¿Por qué la salvas? El rubio no dijo nada, solo se concentró en sentir el chakra Senju. Era como una huella de su dedo, única e intransferible, era personal. El zorro solo se fijó en su camino. Si corría en el suelo sería demasiado peligroso teniendo a una carga extra. Kikui. Sabes que tiene poco tiempo y mi chakra lentamente va matando las moléculas de su cuerpo. No hay nada que pueda hacer aquella médico. Naruto. Si es una leyenda podría encontrar la cura, ¿no lo crees? Pero el rubio quería mentirse a sí mismo para no sentirse culpable. En Suna. Gaara se sentía peor. Aunque era el Kazekage, no podía olvidar aquellos ojos y la voz que lo atormenta día y noche. Quería pararlo de una o de otra forma. Él solo quería saber si era su destino vivir de aquella manera. No era fácil intentar ser algo que nunca lo sería, pero al ver su reflejo en el espejo vio a que Anbu eran la misma persona, aunque él sí que daba más miedo. En su interior el Shukaku sintió tristeza. Había hecho lo contrario a lo que su padre le había dicho. Miraba cada imagen del pasado del niño pelirrojo. Él no quería ser un demonio, solo fue usado como tantos otros. Incluso su arrepentimiento por lo que había hecho, sin ninguna pizca de compasión que Gaara podía darle a su padre. Solo quería cerrar sus ojos y reiniciar todo, pero tenía que ser realista. Ellos estaban muertos y él vivo.
en Konoha. Minato intentaba calmar al mismo consejo Shinigami. Ellos habían retomado el poder incluso con la ayuda de Dan, quien quería hacer regresar a su hijo. Sus motivos dudosos tuvo que hacer un lado todo para negarse. Era mejor que él estuviera fuera de la aldea por el momento. No quería que cayera en manos equivocadas. Kusina se preparaba para buscar a su hijo. Se culpaba porque lo tuvo tan cerca que jamás se había dado cuenta. Su hija podía cuidarse, incluso tenían a los sapos para poder comunicarse. Mito entrenaba con Yugao con su Kenjutsu, pero las imágenes de sus derrotas venían una y otra vez distrayéndole en sus prácticas, aunque su sensei se le veía algo triste por la pérdida de su novio. 2 Mito. Vamos a comer, no es nuestro día. Ambas fueron a comer dangos y pulpo frito. Hirai ya tenía un mal presentimiento sabiendo que su amigo estaba herido. Solo había una persona que podría ser capaz de ayudarle. Ahora buscaba a su compañera de antaño. Él era acompañado por Mito, quien quería salir de la aldea. Toda la aldea era algo diferente, no sabía por qué. Ella entrenaba su Rasengan, quería subirlo a un nuevo nivel según su sensei, y su mismo padre no logró aquella hazaña. Si quería superar al cuarto Hokage tendría que darle al Rasengan una nueva modificación. El rubio había dejado al zorro en una habitación donde podía cuidar a la chica, aunque a este ritmo tendría un bocadillo. El rubio caminaba lentamente por la aldea en búsqueda de su objetivo. La realidad del zorro jamás le dio una imagen clara, solo tenía una firma de chakra y se equivocaba sería un error fatal. El rubio tenía un kimono blanco, su cabellera fue pintada de color negro, sus ojos eran de un color negro. Él aprendió rápido del lugar, era uno más de aquel lugar, ni los ambos habían logrado saber quién era. Una rubia salía de un casino, tenía un mal presentimiento, había ganado el premio mayor una y otra vez sin importar dónde jugara. Incluso la visita de Orochimaru era algo inusual para ella. 2 personas de capas negras y nubes rojas habían llegado al pueblo, buscaban al Hinchkriki del Kikui pero no tenían éxito. El rubio llegó al lugar donde se hospeda. Él estaba contrarreloj, cada minuto que pasaba lentamente ella empeoraba, incluso ahora tenía fiebre, de su boca salía un hilo de sangre y no solo eso, también tenía dolores tan fuertes que el zorro tuvo que darle 2 veces una anestesia local, un buen golpe para dejarla inconsciente. El rubio intenta descifrar su propio veneno pero no llegó a ningún lado, todos eran callejones sin salida. El zorro vio a su Hinchkriki dar todo en la cura, él no quería ver morir a otra persona. Él se preguntó por qué quería salvarla si era más fácil dejarla morir, incluso era más piadoso matarla que mantenerla con la vida que lentamente era arrebatada entre las manos de Shinigami. De un fuerte golpe la puerta fue abierta, eran los Akatsuki, pero al verla Itachi se puso su mano en su boca. Había shinobis muertos en todas partes, pero al revisarlos eran uchiyas. En cambio Kisame vio como él mismo era comido por sus enemigos lentamente y vivo. Él usaba su semeada, pero por cada uno que mataba 2 más aparecían. Itachi vio algo que lo dejó sin palabras, el cuerpo de su hermanito estaba mutilado, sus partes regadas por todas partes. El activo su Magenkyu Sharingan para lograr desvanece aquella ilusión. El lugar desapareció, ahora era una habitación normal. Ellos salieron de aquel lugar, caminaban por los largos y amplios corredores. Kisame harto creó una bomba tiburón, esta fue absorbida por los muros por un Fukinjutsu. Itachi por segunda vez usó su Sharingan. Del suelo y paredes salían cuerpos muertos, ellos empezaron a correr por los corredores. Itachi usando su Sharingan desapareció las ilusiones, pero aparecían una y otra vez, era como estar en un laberinto. Y no solo eso, lentamente se cansaban, su chakra era absorbido lentamente. Itachi usó su Amaterasu en 2 ocasiones pero ni él logró quemar el lugar. Habían llegado a un pasillo donde solo había penumbras y neblina, solo al tocarla fueron rápidamente quemados. Dieron un salto hacia atrás, en ambos se podía ver su cansancio. Kisame usaba el chakra de su espada, pero si seguían así pronto serían presa fácil. De la nada salieron Shuriken y Kunai. Itachi usó su Susanoo para protegerse, pero las Shuriken entraron en su defensa. De las sombras salió Shisui Uchiha, quien ahora parecía frío sin ninguna emoción. Shisui, me has decepcionado. Fugaku, ahora estás en las puertas de Shinigami. Mikoto, ven, no te resistas, acepta tu muerte. Kisame fue quien logró eliminarlos, ahora él tenía sangre, pero para su sorpresa de aquella sombra salieron shinobis que estaban muertos. Él los combatió con ferocidad, eran partidos y desgarrados por la Sameada. Itachi usando su Sharingan a su máximo poder destruyó la ilusión, todo el lugar fue destruido. Ahora estaban en la misma habitación, sentado en una silla estaba el rubio comiendo ramen. Tenía los ojos cerrados, se habían dado cuenta que toda la habitación tenía símbolos y Fukinjutsus, si lo pisaban estarían perdidos, pero Itachi y Kisame estaban en las mejores condiciones. Su chakra fue robado por el Fukinjutsu, un zorro salió de las sombras, su sed de sangre inundó aquel lugar. Kikui,
Veo que tardaron en salir. Contaba que ustedes sí podrían salir de aquel lugar. Tendré el gran honor de poder saldar deudas del pasado. El zorro caminaba lentamente hacia ellos, mostraba sus colmillos. Itachi fue más rápido ponerle un kunai en la garganta del rubio. ¿Crees que me importa mi Hinchkriki? Puedes matarlo así. Siempre es lo mismo con tu clan, siempre ataca por la espalda, jamás tienen honor. Un Uchiha usan a otros para sus trabajos. El Kid-Me fue atacado por la Samiada, pero fue algo curioso. El zorro fue quien lentamente cambió su pelaje a un color negro y ahora era él quien fue robando el chakra de la Samiada. El zorro se fortalecía, se podía sentir su chakra aumentar lentamente. Itachi vio a su hermano enfrente. Naruto. Él es el último Uchiha, termina tu trabajo. Itachi volteó atrás solo para ver al rubio, quien estaba recargado en la pared comiendo ramen. Itachi dio un salto para estar al lado de Kisame usando su Amaterasu. Salieron de aquel lugar. No soportó tanto aquella tortura. Aquel Sasuke era solo un clon del rubio que se visitó. Naruto. Interesante, no quiso matar a su hermano. ¿Qué piensas, sensei? Kikui. Me da repugnancia hablar de ese clan, siempre son los que me usan, prefiero verlos morir, aunque tu Genjutsu camino al infierno sí que funcionó. Naruto. Solo fue una prueba para nosotros, solo pasó 3 minutos, pero en realidad pasó más de 4 semanas. El rubio caminaba lentamente por la aldea. Había logrado escuchar lo que los Sannin habían dicho. Era un gran maestro del disfraz. Incluso pasó al lado de Miton y ella lo reconoció. El rubio solo tenía que esperar una oportunidad, y si tenía la oportunidad de vengar a su abuelito lo haría, aunque eso fuera contra las reglas. Dio un suspiro antes de ponerse a trabajar. Tenía que sacar dinero para sus viajes. No se quejaba de todo lo que había recuperando de los magnates mafiosos del continente elemental. Era más que suficiente para sobrevivir, pero tenía que ser casi invisible para todos sus enemigos. El rubio limpiaba una mesa y escuchaba algunas conversaciones, eran lo habitual, pero otras pues podía sacarle algún provecho en sus viajes. Él se retiró, intentó hablar con la Senju, pero fue empujado por ella. No era una amenaza para la Sannin. Su aprendiz le ayudó a ponerse de pie. Por algunos días intentó hablar con ella con palabras, incluso ofreciendo algo de dinero, pero ella se negó rotundamente. Incluso Shizune lo curó, su sensei nunca sabe medir su fuerza. Incluso Jiraiya, quien solo negaba con la cabeza. El rubio fue avisado por el zorro, quien la chica estaba empeorando lentamente. Tenía que actuar ahora o ella morirá. El rubio estaba en las aguas termales mirando el vapor salir del agua. Se relajaba, no quería hacerlo, pero si no había otra opción sería rápido y después la dejaría libre. El rubio lentamente miraba a su equipo Shinobi. La fuerza de esa mujer era capaz de dejarlo noqueado de un solo golpe. Tenía que entrar la forma de no dañarla. Entonces recurrió a los Genjutsus que tenía. Leía cada uno de ellos. Después encontró uno que podría ayudarlo y sacarlo del aprieto. El rubí estuvo practicando con los perros. Después de liberarlos vio que no había ningún efecto secundario, o eso era a simples vista, pero los perros se comportaban muy diferentes, dóciles y afectuosos más de lo debido con sus amos, y eso el rubio nunca lo supo, pero qué malo podía suceder. El rubio fue sigiloso en verlos a cada uno de ellos. Tenía que ser durante la noche cuando había más gente y estuviera lleno el lugar. Tendría que ser rápido antes que ella supiera de su trata y ser el quien estuviera en un hospital. El rubio ahora estaba con la chica. Había encontrado solo ayudarla un poco, dándole un poco de su chakra podía ayudarla, pero no era una cura definitiva, solo momentáneamente logró ayudarla a traerla de nuevo, pero no podía tardarse más, cada minuto contaba. El rubio fue rápido, había demasiada gente en aquel lugar y no supo quién tenía la marca, pero si la activa ahora sería solo para ver quién controlaba. Concentró un poco de chakra en el Genjutsu y ordenó a Tsunade que le diera una cacheta al Sannin. Cuando vio que el Sannin tenía la mejilla roja, simplemente celebró en silencio antes de irse, aunque si hubiera esperado por unos minutos más otra cachetada recibió el Sannin. Esta vez ni él se la esperaba. 3. Un nuevo día empezaba. El rubio había seguido a la Sannin. Tenía un leve presentimiento que ella sabría algo de su segundo objetivo. El rubio estuvo oculto escuchando atentamente todo lo que hablan antes de verlos como eran interrumpidos por el Sannin y Mito junto con su aprendiz, aunque el Sannin no se le veía bien después de intercambiar algunos golpes y de que Mito le diera una lección a ese chico. El rubio activó las bombas de humo, todo quedó cubierto por una cortina de humo. El rubio rápidamente activó su Genjutsu al sentir la firma de chakra cerca. Terminó con el Genjutsu. Tenía que ser fuerte, pero tenía algo de prisa y solo reforzó con un Genjutsu de obediencia absoluta sin saber lo que incluso lo podía hacer con solo pensarlo. El rubio la tomó y desapareció de aquel lugar rápidamente. El Sannin era muy bueno en rastrearlo y tenía que salir de aquel pueblo corriendo antes de entrar en una pelea mano a mano.
El humo se disipó, los dos Sannin estaban algo sorprendidos, pero cuando faltaba alguien la Sannin no midió su fuerza y fue ella quien casi mata de golpes a los dos traidores. Orochimaru y su casi medio muerto aprendiz fueron salvados por el sabio de los sapos. Usaba a un gran sapo para detener a la mujer enfurecida. Los casi no muertos huyeron del lugar. Mito estaba detrás del Sannin, ella sí que daba miedo cuando se enojaba. Jiraiya. Calma, podemos buscarla, alguien más nos estuvo espiando y no son ellos. Tsunade. Si le pasa algo nunca me lo voy a perdonar, juro que si le tocan un pelo de ella ni Shinigami podría salvar de mi furia. Un rubio se golpeaba en su cabeza. Como pudo ser torpe, esa no era la Sannin, era si aprendiz. El zorro se reía del rubio, jamás pensó que era muy pésimo para secuestro. El zorro no podía parar de reírse, la chica solo parpadeó un poco, no podía gritar, no podía moverse si él no lo ordenaba. El rubio llevó a la chica a una habitación donde una peliverde estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Él le entregó todo lo que tenía, aunque había perdido toda la fe. Ahora la Sannin estaría más en alerta y no sería fácilmente de ponerle un Fukijutsu como la primera vez. Ella solo se dedicó a revisar los documentos y que eran algo complejos para un niño. Después logró ver un posible tratamiento, aunque no estaba muy segura si funciona. Ella le pidió un poco de su sangre, ella soltó al mostrar la jeringa casi huía, pero el zorro le dio un coscorrón para calmarlo y que se comportara. Ella solo rió nerviosamente antes de tomar una muestra de esta. Ella fue rápida, empezó a usar su chakra y un poco de hierbas para que fueran combinadas. Ella inyectó la solución, la peliverde lentamente fue mejorando. Ella dio un respiro de alivio, pero no era definitivo, aún tenía que buscar la cura. El rubio tenía un mal humor sin contar con un chichón que tenía. Ella lo curó con su palma. La azabache atendía a la chica, tenía algunas heridas más que las curó para no tener complicaciones después. Naruto. ¿Cómo está? Shizune. Mucho mejor, tu novia es fuerte. Naruto. Ella no es nada mío, digamos que quedó en un fuego cruzado. Shizune. Ahora sé por qué tu insistencia de urgencia, eres una buena persona. Naruto. Las apariencias pueden ser engañosas. ¿En cuánto tiempo estaría curada? Shizune. Unos días, pronto recuperar el conocimiento. El rubio no podía creer que ese Sannin fuera persistente. Ahora era él quien huía de él con la ayuda de sus clones. Los había desviado, pero no tardarán en darse cuenta de su engaño. El rubio solo hacía caso a lo que la pelinegra le decía, no quería entrar en una batalla innecesaria. Los Sannin y Mito habían hallado una pista sobre el paradero de la aprendiz de la Senju, pero por algo los impidió concretar su búsqueda. Incluso Mito no podía sentir un chakra diferente independiente de los civiles, eso era extraño, y los últimos dos eran clon con reservas muy bajas de chakra. Los habían alejado de la aldea. Ella buscaba a la pelinegra, tenía una foto de ella, pero la gente negaba con su cabeza, no la habían visto hace más de 3 días. Tsunade estaba preocupada, ella sabía que Shizune era fuerte y podría con cualquier cosa que estuviera enfrente de ella. Ella usaba la invocación de las babosas para hacer una invocación inversa, pero quien la tuviera había pensado en todo, no podía hacerlo, incluso pensó lo peor, pero el mismo sabio de los sapos había calmado la situación cuando el nombre de ella aún estaba en aquel pergamino. Eso alivió un poco a la rubia. Mito en cambio fue a donde fueron la última vez que la vieron. Ella estuvo revisando el campo a detalle, solo encontró los papal bomba de humo y los de metal. Ella revisó todo, ella dedujo que siempre los estuvieron observando. Ella usó sus clones de sombra para averiguar más. Uno de sus clones encontraron huellas, se dirigían al pueblo. Ella las siguió, su rastro terminó en los baños termales, dio un salto.